amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Números capítulo 23. Pero antes de empezar con nuestra recopilación, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de tu amor, de tus bendiciones, Padre. Un día más para poder hacer las cosas en la manera que a ti te agrada. Un día más para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Un día más para poder reivindicarnos de nuestros errores, Padre. Un día más para darnos cuenta lo alejados que estamos de ti, lo que debemos cambiar, lo que debemos mejorar, para darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras faltas y poder enmendarlos, Padre. Un día más para poder valorar todo lo que haces por nosotros, para aprender a ser agradecidos por tu infinito amor, Padre. Un día más para poder hacer tu voluntad, para poder llegar al prójimo, para poder hacer las cosas en la manera que tú deseas, para poder seguir esparciendo tu palabra. Perdona nuestras faltas. Danos la fortaleza que necesitamos para seguir siempre adelante con una fe inquebrantable, Padre, haciendo tu voluntad, sirviéndote en la manera que tú deseas. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces realmente estamos en un momento muy importante, ¿verdad? Como vimos, el rey Balac estaba desesperado porque había visto que el pueblo de Israel estaba cerca, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Balac? Pues Balac era el hijo de Zippor, el rey de Moab en el siglo XV, y ese era adorador de Baal. ¿Y quién era Baal? Pues era esa estatua que tenían en la cual la gente llevaba a sus hijos para ser sacrificados, a sus bebés para ser sacrificados, donde habían unas sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución porque vendían su cuerpo, ¿verdad? Se prostituían y luego iban a darle honra, se puede decir, a adorar a esta estatua. Entonces, y siempre llevaban estatuas de ella y todo eso. Entonces, había como una organización, unas sacerdotisas que eran realmente prostitutas, que muchas veces sus hijos le daban a esta estatua que se llamaba Baal para que pueda ser sacrificada. Igual aquellas mujeres vírgenes que eran sacrificadas. Entonces, Balac era el rey de Moab, quien adoraba a Baal, que era esta estatua donde les digo que hacían estos sacrificios. Pero quien estaba detrás de eso, como siempre, era el demonio, porque él es el que está detrás de todo lo que es lo malo. Entonces los moabitas, que eran los súbditos de Balac, se atemorizaron y se llenaron de pavor, ¿verdad? Al saber que los israelitas lo que habían hecho con el pueblo de los amorreos y tenían miedo que le sucediera lo mismo. Entonces, como sabemos, fueron a llamar a Balaam, que Balaam era se puede decir que era como un profeta, que se alquilaba como profeta. Entonces, muchas cosas de las que Balaam bendecía eran bendecidos y aquellos que maldecía eran maldecidos. Pero como sabemos, Balaam no es que él lo hacía, sino era Dios en que hacía eso, era Jehová. Porque como sabemos, Balaam, que era un profeta, conoció a Jehová probablemente a través de Abraham, a través de Jacob, ¿verdad? Ya que él vivía cerca de ahí y aprendió a conocer a Jehová y a amarlo como su Dios. Y sabemos que como hombre imperfecto también tenía debilidades, como vimos que pasó en el capítulo anterior. ¿Qué pasó ahora? Balaam le dijo al rey que edificara 7 altares y preparara 7 becerros y 7 carneros para el sacrificio. Balac obviamente hizo exactamente lo que Balaam le había dicho, porque lo que Balac estaba buscando era que Balaam maldijese al pueblo de Israel para que él tuviera oportunidad de poder destruirlos. Entonces Balaam le dijo al rey: quédate junto al altar de los sacrificios, que yo iré a ver a Jehová
si se encuentra conmigo. Va a ir a ver si él está cerca, va a ir a hablar con Jehová, va a ir a orar. Entonces, así fue. Porque, como sabemos, Balaam, en el fondo, en el capítulo anterior, él quería hacer eso con tal de llenarse de dinero. Pero luego Jehová le hizo dar cuenta que él estaba en un error y que si él hacía eso iba a morir. Por algo su burra lo protegía tanto. Entonces Balaam se dio cuenta que eso es algo que él ya sabía desde un comienzo, pero se dejó cegar por la ambición y dejó seguir sus instintos. Pero él sabía desde un comienzo que él no podía hacer nada si no era la voluntad de Dios, porque él es un simple ser humano que no puede hacer absolutamente nada, solo se limita a hacer la voluntad de Dios. Entonces Balaam fue a hablar con Jehová, subió al monte y ahí en la cumbre se encontró con Jehová, con Dios. Y obviamente Balaam le dijo, he preparado 7 altares y he sacrificado un becerro y un carnero en cada uno. Le dijo Balaam a Jehová. Obviamente Jehová sabía exactamente todo. Sabía lo que habían hecho, sabía con las intenciones que habían hecho. Él sabe mucho más adelante. Pero aún así, Balaam se lo dijo. De esa manera Jehová confirmaba que él estaba hablando con la verdad. Entonces Jehová le dio a Balaam un mensaje para el rey Balac. Entonces Balaam llegó y le dijo al rey de Moab, lo que Jehová le había dicho. Este fue el mensaje de Balaam. Balac, rey de Moab, me trajo de la tierra de Aram, desde las montañas orientales. Ven, me dijo, maldice a Jacob en favor mío. Deja que tu ira se alcance contra Israel. Fue exactamente lo que pasó. Pero no fue que quería maldecir a Jacob porque Jacob había muerto, sino al pueblo de Israel. Pero ¿por qué me dijo, maldice a Jacob en favor mío? Porque ellos eran los descendientes de Jacob. Por lo tanto, si maldecía a ellos, es como si maldiciera a Jacob, ya que son sus hijos, ¿verdad? Es parte del pueblo de los descendientes de Jacob. Como sabemos, Jacob tuvo 12 hijos, de cada hijo se hicieron 12 tribus y por lo tanto todos vienen de descendencia de Jacob, el cual Jehová lo bendijo. Por lo tanto, nadie puede maldecir a ninguno de los descendientes de Jacob. Entonces, luego le dice, pero ¿cómo puedo yo maldecir lo que Dios no ha maldecido? No se puede, es imposible. Aquellos que amamos a Dios, servimos a Dios, pues hacemos su voluntad. Lo que Él decida será, lo que Él diga se hará. Nosotros no podemos ir en contra de lo que Dios decide. Y si lo hacemos, como en el caso de Balaam, que lo iba a hacer, pues estuvo a punto de encontrar la muerte. Y si nosotros en la actualidad vamos en contra de las enseñanzas de nuestro Padre, vamos en contra de lo que Jesús nos ha mostrado, pues les estamos dando la espalda. Y si les damos la espalda y hacemos las cosas como nos parezca, pues entonces no pensemos que Él nos va a poder ayudar, porque nosotros le estamos dando la espalda y nos estamos alejando camino a la destrucción. Por eso es tan importante en la vida actual que en cada decisión que tomemos, cada pensamiento, no tomemos en cuenta nuestra forma de pensar, sino lo hagamos siguiendo las enseñanzas de Dios. Así sabemos que estamos haciendo las cosas en la manera que a Él le agrada y que estamos siguiendo sus pasos, su camino. Entonces, es tan importante aplicar sus enseñanzas en cada momento que nuestras circunstancias de nuestra vida. Entonces, ¿cómo puedo maldecir lo que Dios no ha maldecido? Es imposible. ¿Cómo puedo yo amenazar a un pueblo que Dios no ha amenazado? Entonces,
Son numerosos como el polvo, no se pueden contar, porque así fue que Jehová dijo, serán numerosos que no podrán ser contados. ¿Quién pudiera morir tan feliz como un israelita? Entonces, realmente él estaba bendiciendo al pueblo, ¿verdad? Y esto obviamente hizo que el rey Balac se enojara mucho, ¿verdad? ¿Qué me has hecho?, preguntó Balac. Yo te dije que maldijeras a mis enemigos, pero tú los estás bendiciendo. Y Balac le dijo, ¿puedo decir algo distinto de lo que Jehová me ha dicho? No puedo, es imposible. Y aunque yo quisiera maldecir, no funcionaría, porque Jehová los está protegiendo, Él los está bendiciendo. Y esto nos lleva a pensar también en los días de hoy. Si nosotros estamos cerca a nuestro Padre, si hacemos las cosas como Jesús nos enseña, si somos humildes, nuestro Padre el día de hoy nos va a proteger, nos va a cuidar, no importa lo que suceda en el mundo, así el techo se esté cayendo. Sabemos que Dios nos está protegiendo. Sabemos que Él está cuidando de nosotros, porque nosotros le estamos sirviendo a Él, porque somos sus hijos, porque Él nos ama. Lo único que pide de nosotros, como les pedía desde un comienzo al pueblo de Israel, es obediencia, es integridad, es amarlo solo a Él. Todo el honor y toda la gloria es para nuestro Padre, para nuestro Creador. Y obviamente, cuando Jesús vino, nos dijo que debemos aceptarlo a Él. Porque si no es por Jesús, no podemos llegar al Padre. Si ahora tenemos la oportunidad de orar y hablarle al Padre, es porque Jesús murió por nosotros. Es porque nosotros creemos en Jesús, que es nuestro Salvador, que es nuestro Mesías, que es el Cordero de Dios, que nos quitó el pecado, nos limpió, nos purificó, para darnos una oportunidad más de vida. Y gracias a Jesús es que tenemos ahora la oportunidad de hablar al Padre. Y Él también nos explicó que en las oraciones que hagamos, cuando nos enseñó cómo podemos orar, nos dio una idea de cómo debe ser una oración. Que lo hagamos siempre en mi nombre. Le dijo, cuando oren, hágalo en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre del Hijo de Dios. De esa manera, nuestra oración llegará al Padre. Por eso es que cada vez que oramos, decimos en el nombre de Jesús, o en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, ¿verdad? Porque esa es la única manera de cerciorarnos que vamos a estar cerca a Dios. Entonces, eso es importante que apliquemos en los días de ahora. La obediencia, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, al enojarse esto Balac le dijo a Balaam, ven conmigo a otro lugar, allí solo verás una parte del pueblo de Israel y maldice por lo menos a esa parte. Vemos su desesperación, ok, no vas a maldecir a todos, pero por lo menos esta parte del pueblo, por lo menos este pedazo maldícelo. Pero no dependía de Balaam. Entonces, él pensaba, ¿verdad?, el rey Balac, que llevándolo a otro sitio, podría maldecir al pueblo. Entonces lo llevó a la cumbre del monte de Pisga. Ahí edificó 7 altares y ofreció el becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo al rey, quédate allí junto a tus holocaustos mientras yo voy a encontrarme con Jehová. Jehová se encontró con Balaam y le dijo lo que tenía que decir. Luego Balaam regresó donde estaba el rey y los príncipes que estaban de pie junto a los holocaustos. Y el rey le dijo ansiosamente, ¿qué te ha dicho Jehová? ¿Qué dice ahora? ¿Verdad? Entonces ahí vemos también que el rey Balac
que adoraba a otros dioses, adoraba demonios, también reconocía que existía Jehová, un Dios todopoderoso. Por eso dicen que hasta los demonios saben que Dios existe. Pero ¿eso los lleva a ser salvos? Los demonios saben que Dios existe, pero ellos están siguiendo el camino del mal. Están siguiendo al demonio, están siguiendo al diablo, están siguiendo a Satanás, ¿verdad? Entonces, no por saber que Dios existe quiere decir que somos salvos, porque ellos están yendo por un camino equivocado. Entonces nosotros, ¿qué nos hace diferentes de ellos? Es que nosotros seguimos a Cristo Jesús. Nosotros seguimos el camino que Jesús nos ha marcado, porque Él es la verdad, Él es la vida. Entonces es a Él a quien seguimos. Y a través de Cristo Jesús tenemos la oportunidad de llegar al Padre, la oportunidad de orar y pedir al Padre, pero solo a través de Cristo Jesús. Y también nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a Dios, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ¿qué le dijo? Balaam regresó con el rey y le dijo, ¿qué te ha dicho Jehová, verdad? Y la respuesta de Balaam fue, levántate, Balac, y escúchame tú, hijo de Zippor. Dios no es hombre. Entiéndanlo claramente. Quien está diciendo estas palabras es Balaam, obviamente, a través del Espíritu Santo de Dios. Él solo se está limitando a decir lo que Dios quiere que diga. Y nos dice bien claro que Dios no es hombre. Dios es Dios, no es un humano como nosotros. Dios es todopoderoso, es infinito, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta. Él no se arrepiente como los hombres, que muchas veces cometemos errores. ¿Ha prometido alguna vez sin cumplir lo que ha dicho? Absolutamente. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Por eso tenemos clara certeza que lo que está escrito en este libro se cumplirá tal cual. Ejemplo, tenemos muchos. Uno que todos reconocemos es la llegada de Jesús. Fue exactamente en la manera y en la forma que ya estaba escrito, que todos sabían que llegaría el Mesías. En el momento exacto, en el momento oportuno, todo ya está listo. Y también sabemos, como está escrito, que el día que Jesús regrese para juzgarnos a todos, ya está escrito, pero solo Dios sabe cuándo va a ser el día y la hora. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será el día que regreses? Jesús le dijo, solo el Padre lo sabe. Ni Jesús mismo sabía cuándo sería el día, pero solo Dios sabe cuándo será el día que Jesús regresará. Y si Dios lo dice, es porque así es. Entonces, que no nos quepa ni la mínima, ni la más pequeña duda sobre esto, porque todo lo que Dios promete, lo cumple. He recibido orden de bendecirlos porque Dios los ha bendecido y esto no puede ser cambiado. Jehová su Dios está con ellos. Entonces, lo que Dios decide no puede ser cambiado. No hay humano, no hay ser en el mundo que pueda ir en contra de los designios de nuestro Padre. Lo que Él decide, así será. Y nadie, absolutamente nadie, puede hacer lo contrario. Eso nos da certeza y tranquilidad, que no tenemos que tener miedo absoluto de nada. Solo tenemos que confiar en nuestro Padre y saber que todo está en sus manos.
que todo está en sus manos y que todo depende de Él, que no tenemos que preocuparnos de nada, como Jesús nos enseñó. Así como Dios cuida de los pajaritos y de las plantas que hoy están y mañana no, así Él nos cuida y nos protege a nosotros. Pero nosotros debemos hacer lo que está en nuestra parte, hacer su voluntad. Eso es todo lo que nos pide. Obediencia y amor al prójimo. Es lo único que nos pide. Así que hagamos su voluntad, así estaremos seguros de que seremos parte de esas ovejitas que Jesús escogerá. Entonces, Jehová su Dios está con ellos. Él es su rey. Y no hay magia que pueda hacer algo en su contra. No hay nada que pueda hacer algo en contra de aquel pueblo que Jehová había bendecido, pues Él es su Dios, Él es su rey. Por eso es tan importante demostrar con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras oraciones, que Dios es lo más importante para nosotros, que Él es nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestra vida. Y demostrar que Él es todo, absolutamente todo para nosotros, y que ponemos humildemente nuestra vida en sus manos, y que pedimos todos los días que nos ayude, que nos guíe, para no equivocarnos en lo que tengamos que hacer, sino que hagamos siempre su voluntad, porque Él es nuestro Dios y Él nos ama. Él ha dado la oportunidad a todo el mundo. Cuando Jesús murió, no murió por un grupo de personas, sino murió por todo ser humano para que sea liberado. Ahora depende de nosotros si deseamos aceptar ese maravilloso sacrificio, ese maravilloso regalo que Jesús nos da, que es la oportunidad de reivindicarnos, de regresar al Padre y poder tener vida eterna. Está en nosotros, en aceptar ese regalo y vivir como Jesús nos enseña, o simplemente seguir haciendo las cosas como a nosotros nos parezca. Entonces obviamente Balac se enojó muchísimo al rey. Si no vas a maldecirlos, por lo menos no los bendigas, exclamó el rey Balac. Pero Balaam contestó, ¿no te dije que yo tengo que decir lo que Jehová me diga? Yo tengo que decir lo que Jehová me diga. Él no podía hacer otra cosa más que seguir los mensajes y los designios que Dios le había dicho. Él no podía atribuirse a decir algo que Jehová no le había dicho, ¿verdad? Solo le quedaba hacer la voluntad de Dios. Entonces, en su desesperación, el rey Balac le dijo, te voy a llevar a la cumbre del monte Peor que domina el desierto, para ver si, ¿cómo se llama? Dice, yo te llevaré a otro lugar, le dijo el rey. Quizá desde allí Jehová quiera que los maldigas. En su desesperación pensó que Jehová podría cambiar de forma de pensar. Pero como sabemos, Jehová jamás cambia. Él es íntegro, siempre, ¿verdad? Entonces, en su desesperación, el rey Balac lo llevó a Balaam al monte Peor, a ver si ahí podría cambiar de pensar Jehová y podría maldecir al pueblo. Pero como sabemos, eso no iba a suceder. ¿Cómo lo sabemos? Aunque no hemos leído lo que sigue. Porque sabemos que nuestro Padre es íntegro. Nuestro Padre es alguien en quien sí podemos confiar. En que lo que nos promete siempre cumple. Y Él había bendecido al pueblo de Israel. Él era su Dios. Por lo tanto, no iba a ser algo que los vaya a hacer daño, como maldecirlos. Por eso sabemos que Él siempre los iba a proteger. Claro, también siempre y cuando ellos hicieran su voluntad, pero aquellos que se negaban a escucharlo, aquellos rebeldes israelitas, pues pagaban las consecuencias de sus actos.
¿verdad? Pagaban las consecuencias de sus acciones. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Que Dios los bendiga. Adiós.